nos visitan por primera vez y a los que nos visitan por segunda, tercera. Amén. Dios es fiel, amén. Ah, les comparto algo que estamos nosotros revisando la serie Yo Soy Testigo. Amén. Y hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. De lo que ha hecho en mi familia. Puedo testificar de cómo Dios nos ha sustentado, de cómo Dios nos ha librado inclusive de la muerte. No sé cuántos testimonios, o no sé si usted tiene testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Pero quiero que revise conmigo Daniel capítulo 4, versículo 2. Y este es el versículo clave. Así como el mes pasado tuvimos el versículo clave, este versículo también es clave para este mes, para la serie Yo Soy Testigo. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién está hablando? Está hablando el rey Nabucodonosor. Amén. Un rey que era de carácter fuerte, un rey, muchas gracias, un rey que era de orgulloso, un rey que se dejaba de pronto asesorar, de pronto algunos lo asesoraban con malicia, pero era un rey que no se doblegó ante el poder de Dios cuando vio a hombres caminando dentro del foso de fuego. Él dijo, ¿cuántos hombres metimos nosotros en el foso? Y le dijeron 3. Pero ¿por qué yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces, él después de eso los libró, los exaltó, pero no se convirtió. Dice la palabra del Señor y entrando en contexto, ¿verdad? Armando un contexto, dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Y que Daniel le dijo cuál era el significado de ese sueño. Por eso es que el rey Nabucodonosor, cuando dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, lo dice con fe, lo dice con algarabía, lo dice con alegría, porque él tuvo el sueño de que perdía la razón. Y en ese capítulo, si usted lo lee más tarde o en su casa, él habla sobre que y testifica de que él perdió la razón a tal punto de que se sentía él como un animal, que se bañaba con las brisas, en los ríos, él se arrastraba. O sea, él dice prácticamente, yo perdí la razón. Estuve así durante 7 años. Imagínense, probado durante 7 años. Por eso es que él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es necesario que nosotros tengamos entusiasmo al momento de contar lo que Dios ha hecho conmigo. Lo que Dios, de donde Dios me rescató, de donde Dios me sacó. Tiene que haber ese componente y tiene que haber ese doble ingrediente al contar las maravillas que Dios ha hecho en mi familia, con mis hijos, en mi vida, en mi entorno, ¿verdad? Es necesario que haya ese componente, que haya ese entusiasmo, que haya esa alegría. El rey Nabucodonosor, claro, él tuvo una experiencia personal que después de volverse prácticamente loco, ahora recobra la razón y dice, ¿cómo no voy a adorar y cómo no voy a exaltar el nombre del Dios Altísimo? Ahora yo quiero que usted entienda algo conmigo y algo que marque su corazón. El rey Nabucodonosor habla del poder de Dios como un Dios altísimo, como un Dios que hace señales y que hace milagros. Pero yo conozco a un Dios como Padre.
La palabra del Señor dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Ya? Y por eso nosotros tenemos acceso hacia el Padre por medio de Jesús, de lo que hizo Jesús. ¿Verdad? Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, por ti y por mí. Y por eso nosotros tenemos acceso al Padre. Yo puedo decirle, Señor, te alabo, te glorifico, Rey de mi vida, majestuoso, te alabo, te honro. Usted puede venerar a Dios de mil y un formas. Y eso es bueno. Pero el Padre se derrite, digámoslo así, cuando le dice usted, papito Dios, Abba Padre, que eso es lo que significa, Abba Padre, Padre, aquí estoy, papá, aquí estoy. Por eso es que usted se da cuenta que en la actualidad, conforme va pasando el tiempo, hay algo que he visto yo que la familia y el enemigo se aprovecha y se mete en la familia para quitar esa autoridad del padre, para que haya enemistad entre el padre y los hijos se sienten huérfanos, se sienten como que no puedo contar con papá, que no puedo contar como mamá. El hijo siente esa distancia y de pronto dice no tengo papá, no tengo mamá. Ahí entran en una edad que le dicen la edad del burro, ¿verdad? Entonces no quiere entender nada, no hay razón, hace lo que quiere. Y el enemigo de pronto aprovecha eso para quitar esa figura paterna de la mentalidad de uno como hijo, y muchas veces entra el espíritu de orfandad en nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo en esta noche. Usted tiene un padre. Usted tiene un padre que puede ir y tener acceso a él por medio del Hijo. ¿Sí? En el nombre de Jesús yo accedo al Padre. Yo no soy huérfano. Yo tengo un Padre en los cielos que está velando por mí, que está esperando ahí, que me dice, regresa a casa, y tú al momento que regresas a casa, Él te abraza con los brazos abiertos. Amén. Entonces, entrando, cuando tú tienes ese gozo, ¿verdad? Tú entiendes que el Evangelio son buenas y son nuevas noticias de salvación. Amén. Pero lamentablemente muchas veces no suena ni se lo muestra como buenas ni como nuevas. ¿Sí? Al contar lo que Dios ha hecho con nosotros, muchas veces se lo cuenta como algo común, como algo corriente, como algo normal. Sí, estoy yendo a la iglesia. Es que mi hija me lleva, mi hijo me lleva, mi esposa me lleva, mi esposo me lleva. Sí, yo estoy yendo a la iglesia. ¿Y cómo te va? Sí, ahí, gracias a Dios bien, gracias a Dios bien. O sea, no hay un entusiasmo. No hay algo que de pronto en lo que yo me pueda identificar y decir, wow, o sea, realmente este hombre o esta mujer, Dios ha hecho algo grande con él. ¿Por qué? Porque no hay un entusiasmo en nosotros. ¿Sí? Les decía la semana pasada, porque creemos que todo es normal. Despertarme, me desperté. Señor, en el nombre de Jesús, que este día sea de bendición. ¿Cuál día de bendición? Si el simple hecho de que tú despiertes ya es un día de bendición. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a que despertamos, vamos a trabajar, regresamos a la casa, comemos, todo es normal. Hasta cuando hay un clic en nuestra vida, comemos algo, nos cayó pesado y decimos, ya es la edad. Ya es la edad. O de pronto algo nos pasó y que casi nos roban, o nos salvamos porque de pronto mataron al de al lado y yo gracias a Dios sigo aquí vivo. Robaron por aquí y gracias a Dios no pasó nada conmigo. Entonces ahí sí recordamos y decimos gracias a Dios. ¿Cuánta gente en la pandemia dejó de existir? ¿Cuántos pasamos de pronto por la angustia de... en el nombre de Jesús no pasa nada, en el nombre de Jesús, y estamos como que me duele el pecho y tuvimos ese susto, llamémoslo así, de que algo nos está afectando. ¿Será el COVID? ¿Será la enfermedad?
como que de pronto eso nos hizo sacudir a nosotros de que, oye, agradece a Dios por el nuevo día. Papá, gracias. Cuando tú entiendes que cada mañana son nuevas sus misericordias, entonces tú puedes comprender, tú dices, Señor, gracias por este día. No decir, Señor, que este día sea un día de bendición para mi vida. No, Señor, gracias por este día. Papá, gracias. Yo, o tal vez muchos de nosotros valoramos, y yo lo digo de manera personal, uno valora cuando uno tiene las cosas, es cuando faltan. Uno valora la salud cuando de pronto está en el hospital porque algo pasa. He tenido la oportunidad, y digo la oportunidad porque creo que son oportunidades que Dios nos permite aún en la aflicción, de tener a mis hijos en el hospital cuando ellos estaban pequeños. Jaime estuvo, el que más estaba en el hospital creo que es Jaime. Jaime chiquito, una infección al hospital. Pude compartir con gente que de pronto había gente que estaba angustiada por sus hijos. Había gente angustiada porque no sabía qué pasaba. Pero ahí, en la vida de mi hijo, Dios se glorificó. En el momento en donde yo no había dinero, pues Dios se glorificó en las finanzas. Después mi hijo se quemó. Se quemó casi toda la parte izquierda. Estaba bien feo. No él, porque él es guapo como su padre, sino la quemada. Tenía parte de su rostro, su brazo, parte de sus piernas quemado. Llegó a tener quemaduras de 3er grado. Lo llevamos al hospital, ahí medio lo curaron. Pasamos las festividades de Navidad y me dijeron, esas quemadas no es normal, esa quemada es profunda. Y nos dijeron, llévalo al hospital. Lo llevamos al hospital y en el hospital él pasó. ¿Te imaginas qué edad tenía? ¿Como 3 años? 4, 2, 2 y medio, póngale ahí, ya, 3. Imagínate a los 3 años de edad dejar a tu hijo solo en el hospital porque no se podía quedar, ¿verdad? Y despedirte de él, no saber. Yo creo que este tipo de situaciones a nosotros nos hace como que, Señor, gracias. ¿Sabes por qué decimos gracias? Porque nosotros estábamos orando para que no le quede marca. Y gracias a Dios no le quedó marca de las quemadas que él tuvo. Señor, gracias. Pero ahí es cuando nosotros debemos aprender de dar gracias a Dios por su gracia, por el nuevo día. En vez de que sucedan las cosas y nos pongamos a orar y decir, Señor, gracias. Gracias por... Mi mamá, muy sabia, me dijo un día que me vio retando a mis hijos de una manera desenfrenada. Porque yo le decía, mamá, ¿cómo vas a creer? Como todo papá latino, ¿no? Llamándole la atención. Mi mamá no me dijo nada, después me cogió, venga mijito, a un lado y me dijo, le voy a decir lo que me dijeron a mí cuando tú eras pequeño. Tu hijo está sano, está gritando, juega, hace travesuras y todo. Gracias a Dios porque él es sano, un niño sano. ¿Te imaginas si tú tuvieras a tu hijo enfermito, quedado ahí porque de pronto alguna enfermedad no se puede mover? Y ella me dijo que esas palabras la impactaron a ella, porque es verdad. Es mejor enojarse porque hizo una travesura a de pronto decir, Señor, haz un milagro, y de pronto ese milagro no llega porque mi hijo tiene una enfermedad que de pronto, no sé. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro entorno? Mis padres pasaron por el proceso, ya lo llamo así, el proceso de el COVID.
Ellos pasaron aislados un buen tiempo, casi como un mes y medio, 2 meses. Y yo le decía, Señor, gracias. Señor, gracias por mis padres. Están sanos, Señor, gracias. Gracias. Y aún que papá tenía elevado el índice de contagio, la doctora le decía, es inexplicable cómo usted no ha parado en el hospital. Porque con esta carga viral que usted tiene, usted debería estar en el hospital. Déjeme decirle algo, déjeme compartirle algo. Para que Dios se glorifique en la sanidad, necesita enfermedad. Para que Dios se glorifique en las finanzas, en su casa, necesita escasez. De pronto usted me puede, si yo le digo, ¿qué se necesita para que Dios se glorifique? Necesitamos fe. Mentira, antes de la fe se necesita que haya el problema, que haya esa escasez, que haya tropiezos para que Dios se glorifique en tu vida. Porque la fe no se puede activar si no hay algo de pronto que la active. Entonces, los momentos que nosotros pasamos es para que tú puedas decir, ay, yo me glorifico en Dios por lo que hizo en mi vida. Eso pasó con el rey Nabucodonosor. Él se glorificó porque estuvo enfermo 7 años, perdió la razón. Literalmente la Biblia dice, yo perdí la razón y me glorifico en mi Dios altísimo. ¿Cómo no voy? Él dice, a mí me conviene. ¿Cómo yo no voy a declarar las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo? Si yo ya no era nada, yo ya había perdido la razón. Cuando tú cuentas algo que a ti te gustó, ¿verdad? Que te apasionó, que te impactó. Mi esposa me sabe decir, te gustó, ¿verdad? Te gustó. Me dice, porque hay un brillo en tus ojos cuando lo cuentas. Cuando nació mis hijos, yo sentía llegó el primero, y los grabamos, ahí va el uno, después ahí va el otro, ya, ahí va el tercero. Ya. Pero era una emoción. Yo me imagino que hay una emoción de pronto al ser abuelos también, ¿verdad? Al ser abuelos es otra emoción, ¿verdad? Es otra emoción. No la conozco esa emoción todavía, pero me imagino que cuando mi padre fue abuelo era una alegría inexplicable, que él se molestaba con otro pastor y le decía, usted es abuelo. Cuando yo lo vea a usted que sea abuelo, le decía él, lo voy a molestar porque es una alegría que usted no entiende todavía. De la misma manera, cuando hay algo que a ti te apasiona, que te impacta, que de pronto te dio gusto, tú lo cuentas de una manera que es creíble, que la otra persona se quede impactada a tal punto que él puede decir, yo quiero también eso. Y vamos a poner un ejemplo. Es como cuando Ecuador clasificó por primera vez al Mundial. En mi país todo el mundo respiraba alegría, había algarabía, la gente pasaba y era inexplicablemente feliz la gente. La gente estaba con usted, mira, cuando Ecuador clasificó al primer Mundial, usted pasaba por la 9 de octubre y toda la manera. ¿Cómo está? Buena. La gente andaba con una sonrisa de oreja a oreja porque era primera vez que Ecuador clasificaba al Mundial. De la misma manera, nuestra alegría al compartir de Cristo, yo soy nueva criatura. Ese es el milagro más poderoso que puede haber. Yo era borracho, yo era drogadicto, yo era mujeriego, pero la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo era. El rey Nabucodonosor no le dio vergüenza decir hasta lo bajo que él llegó, porque él dice, me conviene, a mí me conviene hablar del Dios Altísimo. Ahora, mucho más debe ser nuestra algarabía
nuestra pasión y nuestra felicidad al contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Mire a la persona que está a su lado. Mire a la persona que está a su lado y dígale, ¿qué ha hecho Dios en ti? ¿Ah? Yo quiero que abra la Biblia, ahora sí vamos a entrar en materia, en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26. Y quiero que usted en esta historia, que la vamos a contar rápido, me preste atención para poder comprender, porque es largo lo que vamos a contar ahora. Pero lo vamos a hacer de una manera que podamos coger el hilo rápido. Dice, como título, defensa de Pablo ante Agripa. Versículo 26:1 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Versículo 2. Me tengo por muy dichoso, dice Pablo, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Está hablando Pablo al rey Agripa, ¿verdad? ¿Cómo se llama el rey? ¿Cómo se llama el rey? El rey Agripa. Amén. Mayormente porque tú conoces, dice Pablo, todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Lo mismo le digo a usted, escuche con paciencia lo que vamos a hablar hoy día. Mi vida anterior, dice Pablo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Pablo dice, yo era estrictamente fariseo. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. O sea, me están juzgando porque yo estoy proclamando que Dios está resucitando a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo dije, mátenlo. Yo dije, ellos tienen que morir. Yo era estricto, dice Pablo. Yo di mi voto. Amén. Ya me perdí. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo era implacable. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Pablo. Amén. Ocupado en todo esto, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos
una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Pablo está teniendo la oportunidad de defenderse. No le dieron un abogado. El rey le dijo: tienes la oportunidad de defenderte tú. No es que le dijeron: usted tiene derecho a un abogado, si no tiene, el juzgado le va a dar uno. No. Defiéndete, hermano, como puedas. Y él toma esa oportunidad y comienza a dar su testimonio. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié principalmente a los que están en Damasco y en Jerusalén. O sea, comencé yo a predicar, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que al Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 24, dice: diciendo él estas cosas en su defensa, ¿verdad? Festo a gran voz dijo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo dijo: yo estoy loco, excelentísimo Festo. Dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Hasta ahí. Mire lo que pasa en la vida de Pablo. Pablo está en un dilema. Pablo está siendo preso de lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Predicando, ¿sí? Predicando el evangelio a los gentiles. Una de las cosas que dice Pablo es: yo no fui rebelde a la visión del cielo. Yo comencé a hacer lo que se me fue encomendado. Una vez que el Señor se me presentó, yo reconocí, me arrepentí y comencé a practicar lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. Y vamos a ver el punto número uno. Punto número uno es que hay oportunidad en la adversidad. Pablo no esperó a estar libre para predicar. Pablo estaba preso, él estaba en la cárcel, estaba encadenado, pero él no vio su situación actual, sino que él habló porque aún en esa situación él vio oportunidad de hablar de Cristo. Amén.
Yo no sé cuál es tu situación, pero el gozo que Dios me dio a mí al saber la verdad y saber que soy hijo de Dios, nadie me la puede quitar. El mundo no me la dio y el mundo no me la puede quitar. Si yo soy salvo por gracia y yo le doy gracias a Dios porque Él me salvó, ¿verdad? Entonces yo debo de buscar la oportunidad de contar mi testimonio a otros. Pablo estaba en ese proceso. Él sabía por todo lo que iba a pasar. Él sabía de pronto todos los problemas que iba a tener. Él decía, yo era el primero que estaba en contra de los que hablaban de Cristo. Pero sin embargo, aquí estoy, Rey, hablando. Cuando usted nace de nuevo y usted acepta al Señor como su Señor y su Salvador, usted tiene un deber. Y ese deber es hablar de Cristo, de lo que ha hecho en su vida. Pero el problema está en que muchas veces nosotros, hablábamos la semana pasada, y es que nosotros añoramos la vida del pasado. El problema está en que nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Pero no queremos dejar lo que hacemos. Pablo no. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y él dijo, vea, Rey, usted puede preguntar a todos los judíos si quiere. Usted sabe y ellos saben mi vida, de que yo he sido radical. Pero cuando yo tuve esa experiencia en Damasco, yo no volví atrás y comencé a hacer todo lo que se me fue encomendado. Amén. Entonces, tú debes ver una oportunidad en la adversidad. Yo no sé si de pronto hay escasez en tu casa. Tú no puedes comenzar a decir, ay, sí, bueno, Dios me salvó, pero gracias a Dios estamos bien, estamos con salud, pero ahí falta plata, ahí no, ¿no? Dios es un Dios que hace las cosas completas. Como testimonio personal, mis padres eran, ellos me dejaban jugar, pero siempre era hasta una hora, como niño de casa. Llega a tal hora y no nos dejaban salir muy al parque mucho porque ellos decían, Jaime está por aquí, por allá, Sonia también, se pueden caer. Ellos no, mi papá decía, no miden el peligro. Yo me hacía como que había un metro para medir el peligro. Pero sin embargo un día mi papá nos dio permiso para salir a jugar al parque. Jugamos en el parque y yo me acuerdo fue un sábado, hicimos el devocional desde como las 10 de la mañana, ¿será? Usted sabe que el niño cuando está jugando no hay horario, no mira nada. Desde las 10, 11, póngale 12 para no ser exagerado. 12 a mediodía vayan al parque, como que nos abrieron la puerta y salen y se fue. Y estábamos en el parque nosotros ahí, juega, todos estaban en el parque, los compañeros, los amigos, el barrio estaba ahí y estábamos todos en el parque, jugando de aquí para allá, no me acuerdo qué estábamos jugando, pero estábamos jugando. Y recuerdo que era casi como el atardecer, ya tipo tal vez 5:30. O sea, yo me imagino que obviamente regresamos a la casa a tomar agua, pero aprovechando que mi papá nos estaba dejando de hacer. Papi, si le decíamos algo, nosotros sabíamos que si le decíamos algo, mi papá, ya, entra. A veces yo no iba ni siquiera a ver agua, yo prefería ir a tomar agua a la casa del vecino para que mi papá como que ni me vea, ni se acuerde que estoy en el parque jugando. Y entonces nos manteníamos en esa. Y por eso le digo que tal vez era el atardecer, 5:30, 6 de la tarde. Cuando comenzamos a ver que llegó mi tío, llegó en su carro y comenzó a sacar
compras de comida. Claro, esto usted no se entera tal vez como niño, pero yo me enteré en una prédica de mi papá que ese día no había para comer en casa. Entonces cuando él, yo era más grande, yo por eso salimos al parque, dije yo. Y Dios se glorificó ese día, porque tal vez ellos no sabían qué hacer. Mientras los niños estén jugando, tal vez no van a sentir el hambre, pero Señor, me imagino que la oración de él era, cuando regresen, ¿qué va a pasar? Señor, nosotros te adoramos, te servimos, te cantamos, te adoramos, Señor, pero tú dices, tu palabra dice que tú no dejas avergonzado al justo, Padre amado. Yo me imagino que mientras nosotros estábamos jugando, mi padre y mi madre seguían orando, y de manera inesperada llegó mi tío con compras. Y ese día comimos rico, rico. ¿Qué le digo con esto? Usted debe ver oportunidad en la adversidad. Pablo comenzó a ver esta oportunidad de comenzar a hablarle al rey, de predicarle al rey. Y inclusive le dice, yo hablo de Cristo a los pequeños y a los grandes. Esta oportunidad es contigo, el rey. Yo te hablo y te digo de todo lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo debo de contarte, yo aún estando preso, aún estando de pronto golpeado, apedreado, perseguido, aún sintiéndome en esta angustia, opto por decirte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Déjame decirte algo. Yo necesito de Él. Yo necesito de Cristo. Soy yo el testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Y si de pronto tú puedes decir, sí, mi familia iba rumbo a la desgracia, yo le doy gracias a Dios porque Él entró en mi familia. Pero tú necesitas, dice el rey Nabucodonosor, te conviene a ti. Él dice, me conviene a mí. Ahora yo te digo, te conviene a ti. Te conviene que tú hables de lo que Dios ha hecho en tu vida. De pronto tú puedes decir, no, pero es que yo veo, no se queje, no se queje. Comience a hablar lo que Cristo ha hecho en su vida. Ahora, la vida, yo les digo a mis hijos, la vida es dura. Así que, mi hijo, levántese y siga jugando. Eso es parte del proceso, caerse, golpearse, pegarse. Levántese y siga jugando. Hay algunos que hacen una novela. Ya lloró, sí, no tiene lágrimas, párese y siga jugando. Y Pablo está ante los reyes. Déjeme decirle algo. Pablo está ante los reyes, está preso, está siendo juzgado, y Agripa y Festo se asombran de lo que Pablo está diciendo, porque ellos dicen, ¿cómo es que Pablo nos está hablando de lo grande que es Dios en esta situación? ¿Cómo es que Pablo nos está hablando del poder de Dios si la vida de Él está en nuestras manos? ¿Cómo es que Pablo está hablando y está dando testimonio de lo que Él ha hecho en su vida si está a punto de ser juzgado para morir? Ellos no les entra en la cabeza, ni a Agripa ni a Festo le entra en la cabeza que están viendo a un Pablo al cual él perseguía a la iglesia, que ahora está siendo perseguido. Y hay mucha gente que no entenderá el gozo que hay en tu corazón, aún en la necesidad, aún en la adversidad, aún en la escasez. La gente no entenderá, y por medio de esa confusión él va a decir, yo quiero lo mismo que tú tienes.
Porque tú tienes paz aunque tu hijo esté enfermo. Porque a nosotros nos tocó hablar a otras personas en el hospital del poder de Dios, teniendo un hijo en el hospital. Porque Dios comenzará de pronto a atravesarte por procesos duros en los cuales tú no puedes quedarte callado, sino que tendrás que glorificar el nombre de Dios. Pablo está haciendo algo que tal vez es duro de entender para el rey Agripa y para Festo. Déjame decirte algo, testifica a Dios en tu situación actual. ¿Cómo está tu situación? Yo no sé cómo está tu situación. Tú no sabes cómo está mi situación. La otra vez el pastor en la mañana en la iglesia me dijo que dé unas palabras. Creo que era el día del pastor, el cumpleaños del pastor. Y yo le decía a la congregación, usted lo ve al pastor que siempre alienta al pueblo, pero usted no sabe cómo está el pastor. ¿Usted ora por su pastor? ¿Usted critica a su pastor? ¿Qué es lo que hace? Usted no sabe. De pronto yo no sé cómo está usted, pero esta palabra que el Señor trae a tu vida, de pronto me puede a mí hacer entender como que hay situaciones que muchas veces no entendemos, pero aún en esa situación, Dios lo que te dice es, habla del poder de Dios. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que Dios seguirá haciendo. Pablo sabía que iba a morir, pero aún en esa situación, preso, aún en esa situación con dolor de los golpes, con el dolor de pronto de lo que fue apedreado, él dice, yo sé que estoy preso y he pasado hambre, he pasado naufragios, sé que estoy siendo juzgado, no todo está como a mí me gustaría, es dura mi situación, han tratado de matarme, pero una cosa sí sé, mi vida cambió camino a Damasco. Mi vida cambió, mi vida tuvo un encuentro con Dios. Tal vez no estoy en la mejor situación, pero una cosa sé, que si me llego a ir con Él. Amén. Pasé de tinieblas a la luz. Pasé de muerte a vida. Pasé de no ser pueblo a ser pueblo. Pasé de condenación eterna a vida eterna. Pasé de ser perseguido de la iglesia a ser un apóstol de esa misma iglesia. Rey Agripa, yo soy testigo. Festo, yo soy testigo del poder de Dios. Amén. El rey Agripa le dice, por poco me persuades de ser cristiano. Por poco. Ay, yo quiero creer que el rey Agripa se hizo cristiano. Porque con tantas cosas, y Pablo le hablaba de tal forma que él decía, tú sabes cómo yo he sido. Y los judíos pueden dar fe de cómo yo he sido. Y de ahora cómo yo soy. Déjame decirte algo, no tengas vergüenza a hablar de dónde Dios te sacó y cómo Dios te restauró. Porque un problema muchas veces es que el enemigo quiere utilizar tu pasado para atormentarte. Y Pablo utiliza lo que Dios hizo en su vida para defensa. Él tiene un poderoso testimonio para alcanzar a su entorno, para alcanzar al rey. De la misma manera tú tienes un poderoso testimonio para alcanzar tu entorno, para alcanzar a tus amigos, a tus compañeros. Pero muchos testimonios están escondidos. Y es porque nuestro testimonio usualmente tiene que ver con nuestro pasado o tiene que ver de dónde Dios me sacó, de cómo yo era, de lo que yo hacía. Y a Pablo no le da vergüenza. Al rey Nabucodonosor tampoco le dio vergüenza. Él dijo hasta dónde cayó, hasta lo más bajo. Él pudo haberse quedado callado, pero el rey Nabucodonosor dice, yo soy al que le conviene hablar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida.
Y Pablo, de la misma manera, Pablo comienza a hablar su testimonio de lo que él era. Yo era, ¿sí? Pero ahora en Cristo soy nueva criatura. Y muchas veces el diablo está utilizando tu pasado para atormentarte. De pronto tú me puedes decir, pastor, pero es que ¿cómo yo voy a hablar de lo que yo era si justamente eso es lo que me tiene con vergüenza? Y todo. Déjame decirte que ese eras tú antes. Eras en tu pasado. El problema es que si tú estás añorando el pasado, entonces ahí hay un problema. Pero si tú dices, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Tú tienes que tener fe. Pero si tú estás tu mirada en el pasado y añorando el pasado, entonces ahí hay un problema. El enemigo entonces comienza a utilizar ese pasado para atormentar tu vida. Muchos de nosotros podemos decir de pronto, no puedo hablar de mi pasado porque eso es lo que me tiene mal. Eso es lo que me atormenta. No permitas que el enemigo te siga atormentando con tu pasado. Y usa tu pasado para declarar el poder de Dios. Lo que yo era y ahora lo que soy. El diablo ha estado utilizando de pronto tu pasado para hacerte sentir que no eres digno, para hacerte sentir como que no eres digna y quieres hacer las cosas bien, pero el enemigo de pronto te recuerda tu pasado y tú comienzas a desinflarte. Ay. No, ya, ahora sí, voy a hacer las cosas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero de pronto miras a tu derecha, miras a tu izquierda y el enemigo te presenta situaciones en donde te hace recordar tu pasado y de pronto dices tú, no soy digno, no soy digna, de pronto es un error, de pronto no debo estar y no es así. El enemigo comienza a jugar con tu mente y a atormentarte con tu pasado. El Señor te dice en esta noche, no mires atrás, no mires atrás. Tú tienes un testimonio, no lo escondas. Lo que Dios ha hecho en tu vida va a ser de bendición para otras vidas. No sé cuál es el proceso por el cual te estás pasando. De pronto yo no entendía por qué mi hijo pasó esa situación de esa quemada. Nadie va a entender la situación que está pasando en el momento. Nadie va a entender por qué un hijo tiene una enfermedad que de pronto es incurable. Yo la pasé. Una enfermedad de un hijo que es incurable, que no sabes por qué sangra, que no sabes por qué comienza a tener algunas situaciones difíciles, que de pronto yo comencé a mirar al Señor y dije, Señor, ese hijo me lo diste tú. Y la doctora no quiere decir palabras negativas y cuando comienzan a hacer exámenes no sale nada. Pero los síntomas dicen una cosa, los exámenes, gracias a Dios, no dicen nada, pero hay síntomas de que hay algo que está pasando. Pero comienzas a ver y comienzas tú a ejercitar tu fe, porque las cosas que pasan en tu vida es para comenzar a ejercitar tu fe. Pero ahora yo puedo decir, Señor, gracias, porque los testimonios que yo pasé, en los hospitales que yo pasé, las adversidades que pasé con mis hijos, es para poder hablar de un Dios que sana, que un Dios que promete y que es un Dios que cumple. Y yo puedo decir, ese es mi Padre Celestial. Y a mí me conviene hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que mi Padre ha hecho con mi familia. Amén. Ahí donde usted